compañera, mi nombre es Angie Sánchez y hoy les voy a hablar sobre la etología. La etología es la rama de la biología y de la psicología experimental que estudia el comportamiento de los animales en medio en el que se encuentran, ya sea en situación de libertad o en condiciones de laboratorio, aunque son más conocidos los estudios de campo. Al estudiar especialmente el comportamiento en el medio natural, la investigación etológica se distingue de la conductual, centrada en el medio artificial o de laboratorio. Los científicos dedicados a la etología se denominan etólogos y estudian las características conductuales distintivas a un grupo determinado y cómo estos evolucionan para la supervivencia del mismo en un ambiente determinado. Su objeto de estudio es el comportamiento animal en su interacción con el medio. Los seres humanos, también animales, forman parte del campo de estudio de la etología. Esta especialización se conoce con el nombre de etología humana. La etología humana consiste en estudiar el comportamiento del ser humano desde su aspecto biológico e innato. Independientemente de la cultura que se desarrolle, descrita por Linda Mealey, presidenta de la Sociedad Internacional de Etología Humana, se ocupa del estudio de los comportamientos de las personas desde su aspecto biológico e innato, y por ello independientemente de la cultura en la que se desarrolla el individuo. La etología estudia el comportamiento con la teoría de la evolución como base teórica. El objetivo de la etología es el estudio de la conducta, el instinto y el descubrimiento de las pautas que guían la actividad innata o aprendida de las diferentes especies animales. Los objetivos de los etólogos son el estudio de la conducta, instinto y de las relaciones con el medio, así como el descubrimiento de las pautas que guían la actividad innata o aprendida de las diferentes especies animales. Así, los etólogos han estudiado en los animales aspectos tales como la agresividad, el apareamiento, el desarrollo del comportamiento, la vida social, la impronta y muchos otros. En este estado salvaje, los animales se manejan con ciertos códigos impuestos por la propia lucha por la supervivencia, por ser el más apto para dirigir una manada o ganarse el derecho a comer. Los principales exponentes de la etología son Konrad Lorenz, John Baldwin y Huxley. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Janet. Me ha correspondido explicar sobre la etología de Konrad Lorenz. Él es reconocido como el padre de la etología. Nació en Viena en 1903 y murió en Altenburg en 1989. Él es científico austriaco con un amplio reconocimiento mundial en el campo de la zoología y la etología. Su interés por el comportamiento de los animales comenzó en su infancia, pues a solo una hora de su casa en Viena se hallaban extensos bosques y ríos con una abundante fauna, especialmente rica en aves. Inició sus estudios en medicina en Estados Unidos en la Universidad de Columbia y los continuó en la Universidad de Viena, donde se graduó en 1928 en medicina y en 1933 en zoología. Entre 1940 y 1973 ejerció de manera constante la docencia universitaria en diferentes centros de educación superior. Sus intereses investigativos se concentraron principalmente en el estudio de los procesos de aprendizaje de las aves, especialmente en los gansos silvestres. Después de años de observación y estudios, descubrió una etapa crítica en la que los polluelos aprenden a reconocer y a seguir a los padres, incluso si estos son adoptados, siempre y cuando estén presentes ciertos estímulos auditivos o visuales, la impronta que provoca la reacción de los jóvenes. Todas estas investigaciones que fueron un gran adelanto en conocimiento del comportamiento animal y de las pautas de adaptación y supervivencia de la especie, dieron como fruto esta ciencia nueva que es la etología. En 1939 Lorenz, junto con Nicolas Steenbergen, un etólogo holandés, fundó una famosa escuela etológica del comportamiento animal. Era un defensor del medio ambiente
y dirigente del movimiento ecológico que sabía apreciar la importancia de la belleza natural y la creación humana. En 1973 fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina Fisiológica que compartió con Carl von Fries y Nicolás Timbergen. La obra de Konrad Lorenz ha sido de inspiración, de innovadora. El interés y el rigor investigativo sirvieron de modelo para muchas entidades académicas en organizar los procesos de construcción del conocimiento transversal e interdisciplinario. A continuación, los invito a observar un video que nos explica más claramente el experimento que desarrolló Konrad Lorenz con un grupo de patos para hacer las bases de su teoría. Gracias. Este zoólogo austríaco, nacido en 1903, funda la etología animal, ciencia que estudia las costumbres y el comportamiento de las distintas especies. El que fuera profesor en Königsberg antes de la guerra, establece las bases de su teoría en un campo de prisioneros en Rusia, antes de fundar su propio instituto en Baviera. Para él, las diferencias entre razas o especies son menos importantes que las que separan a los distintos clanes en el interior de una misma especie. Lorenz también desarrolla el concepto de impregnación o fijación irreversible de un animal recién nacido con el primer ser vivo con el que tiene contacto al nacer. Todo se ha previsto de tal modo que estos patitos solo han visto a un único ser vivo desde el día de su nacimiento, Konrad Lorenz. Los patitos lo toman por su madre y lo convierten en el objeto de su fijación. Los animales obsesionados con Lorenz lo siguen haga lo que haga, vaya a donde vaya y sea cual sea su medio de transporte. Estos curiosos paseos a la cabeza de su curiosa familia le valdrán a Konrad Lorenz el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1973. Este pato ha sido aislado desde su nacimiento de otros miembros de su especie, con lo cual solo conoce a otra criatura, Lorenz. El genio se convierte desde el principio en el único objeto de su atención. Según Lorenz, este mismo fenómeno tiene lugar entre las distintas especies animales. Por tanto, el sentimiento de identificación no sabe de barreras entre especies. Viene a ser algo así como la libido explorada por Freud. Por otra parte, para Lorenz, la agresividad es básicamente defensiva y cuanto más unido esté el clan que se defiende, mayor será esta. Si esto es cierto en el caso de los animales, aún lo es más en el de los hombres. Anything comparable to the bond of friendship between two human individuals. And from the point of view of evolution, this is quite easy to understand because a personal relationship evolved in the animal kingdom wherever it became necessary for two individuals, two or more individuals, not to fight each other, but to cooperate against other fellow members of the species. Salvo por cuestiones alimenticias, los animales se enfrentan a otros animales de su misma especie, como por ejemplo estos peces del acuario, y se trata más de un ritual que de una lucha a muerte.
Pero el hombre dispone de armas que matan a distancia y en masa. ¿Acaso el hombre no está poniendo a su especie en peligro? Konrad Lorenz responde de forma matizada. Because I wouldn't have impulse to preach sermons about the dangers of humanity if we are not fundamental Marxists. But the danger is very great. I mean, if anybody tells me that he does not believe in the survival of humanity for even the next few hundred years, I have nothing to say against it. I have no arguments. Man may survive, you see. Man may evolve into something higher and better. But there's no law of nature which makes him do so. He has very well to see about it himself. Buenas tardes compañeras, mi nombre es Marixa Ávila y hoy quiero compartir con ustedes algunos conceptos de etología básica según nos cuenta Eisbeth Fett en su libro Manual de Etología Humana. El primero de estos conceptos es la adaptación filogenética. Las adaptaciones filogenéticas son patrones innatos orientadores del comportamiento. Estas adaptaciones son como reglas que necesitamos aprender para orientar la relación de una especie con su entorno y también regulan las interacciones sociales. Estos patrones innatos son los que comúnmente llamamos instintos y son los que se refieren a las conductas que heredamos genéticamente y las disposiciones que marcan la forma como nosotros actuamos ante algún estímulo. Las disposiciones aprendidas son la forma como nosotros nos comportamos ante una situación, pero con la conducta que aprendimos en nuestro desarrollo en nuestros hogares. También influyen en los rasgos del comportamiento humano como la agresión, la ansiedad, la homosexualidad, la inteligencia y el comportamiento antisocial. Otro de los conceptos relevantes es el comportamiento social. Este puede ser definido como el conjunto de pautas de conducta que organizan la relación entre los individuos, la manera de comportarse en un grupo, la forma como nosotros actuamos ante los demás. Puede ser consciente y puede ser inconsciente, puede ser voluntario o puede ser involuntario, y puede ser público o puede ser privado, según las circunstancias en que se encuentran las personas. Los comportamientos sociales de todo individuo son la parte que forma su comunicación interpersonal. El núcleo familiar es el primer motor impulsor de estas normas y de estos valores sociales, patrones que fundamentan la socialización con el resto del entorno que rodea a una persona. Los genes juegan un papel muy importante en esta conducta o en este instinto. Estos comportamientos son determinados por la herencia, como el ambiente, cada uno contribuyendo en diferente grado a las reacciones particulares. Las reacciones son limitadas por la habilidad de un individuo para detectar y responder ante un estímulo que le brinde el ambiente. Además, las conductas innatas, nosotros también tenemos un comportamiento que se puede desarrollar en un espacio flexible o en un espacio crítico. El ambiente flexible es fácil de modificar. El comportamiento de las personas cambia de acuerdo al lugar donde se encuentran. El estricto, por el contrario, hace que sea una conducta muy poco flexible, donde el individuo actúa de acuerdo a normas ya establecidas por parte del núcleo familiar o del núcleo social donde se encuentra. Existen algún tipo de factores que influyen en ese comportamiento social. Está la actitud, y la actitud hace que la persona tenga una forma favorable o desfavorable de comportarse ante cierta situación que se le presente. Existe la norma social. La norma social es algo preestablecido que el individuo debe cumplir o no cumplir. Si la cumple estaría dentro del estándar social, si no la cumple estaría por fuera de dicho estándar. Está también la cultura, que es la que influencia y entrelaza cada una de las conductas que tenga un individuo. Y tenemos la genética, que como ya lo dijimos es la parte de fenotipo y genes que maneja el comportamiento de un individuo en su parte social. Otro de estos conceptos de etología es la comunicación. La comunicación juega un papel muy importante. La palabra comunicación se entiende por la coordinación de acciones
que hace que dos individuos puedan entenderse, ya sea con diferentes tipos de lenguaje, verbal o no verbal. Cuando hablamos de un lenguaje verbal nos estamos refiriendo al uso de palabras para la comunicación entre los seres humanos. Cuando hablamos de un lenguaje no verbal podemos hablar de una comunicación olfativa dependiendo de olores y sensaciones que se encuentran en el ambiente. La mayoría de los animales utilizan este tipo de sensaciones para conseguir pareja, para percibir el peligro, para saber cuándo deben huir de un lugar determinado. Los seres humanos también se comunican a través del sentido del olfato. Este sentido forma parte importante de la comunicación entre los seres humanos. El aroma que tenga otra persona, el perfume o los malos olores generan o una reacción positiva ante esa otra persona o puede generar una reacción negativa. Si los seres humanos tuviésemos más desarrollado el sentido del olfato, sería un poco difícil porque percibiríamos cualquier actitud de la otra persona hacia nosotros. El miedo, el gusto, la antipatía, la rabia. Existe también un tipo de comunicación que es la comunicación táctil. Este tipo de comunicación es muy usual entre los seres humanos y sobre todo entre las madres con sus bebés. Cuando la mamá tiene el bebé en su barriguita, lo que hace es comunicarse con él por medio del tacto, al consentir su barriguita, al estimularlo con caricias. Pero también cuando el bebé está muy pequeñito, la mamá se dedica a brindarle todo su amor, toda su confianza por medio de caricias. De esto nos va a hablar Viviana más adelante en la teoría del apego. Los abrazos también son una forma de comunicación táctil entre los humanos. Y por último está la comunicación visual. La comunicación visual es un tipo de comunicación no verbal donde los emisores son simplemente imágenes que la persona puede ver y a partir de esas imágenes o de esos símbolos crear algún tipo de idea de qué es lo que le quieren comunicar. La comunicación auditiva, al igual que el lenguaje auditivo, utiliza como signo la palabra hablada. Es el tipo de comunicación pues más utilizado entre los seres humanos. La lengua es siempre la misma, el habla cambia con frecuencia para el uso y existen más o menos 3.000 idiomas con los cuales los seres humanos se pueden comunicar entre sí. Buenas tardes, mi nombre es Viviana Escobar. Hoy les voy a hablar sobre la teoría del apego. Fue el psicólogo John Bowlby quien en su trabajo en instituciones con niños privados de figura materna lo condujo a formular la teoría del apego. El apego es el vínculo emocional que desarrolla el niño con sus padres o cuidadores que le proporciona la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de la personalidad. La tesis fundamental de la teoría del apego es el estado de seguridad, ansiedad o temor de un niño es determinado por medida de la accesibilidad y capacidad de respuesta de su principal figura de apego. Los tres elementos fundamentales del proceso de apego son: el primero, la sintonía, la armonía entre el estado interno de los padres y el estado interno de los hijos suele ser alcanzada cuando uno y otros comparten de manera continuamente las señales no verbales. El segundo es el equilibrio, la sintonía del estado de los padres que permite a los hijos equilibrar sus propios estados corporales, emocionales y mentales. La tercera es la coherencia, es el sentido de integración que alcanzan los niños cuando en relación con los adultos experimentan conexión interpersonal o interacción interna. Hay varios tipos de apego. El primero es el apego seguro, que sea cuando la persona que cuida muestra cariño, protección, disponibilidad y atención a las señales del bebé, lo que permite desarrollar un concepto de sí mismo positivo y un sentimiento de confianza.
Otro es el apego ansioso, que se da cuando el cuidador está física y emocionalmente disponible solo en ciertas ocasiones, lo que hace al individuo más propenso a una ansiedad de separación o a un temor a explorar un mundo nuevo. También hay el apego ambivalente, que responde a la separación con angustia intensa y mezcla de comportamientos de apego con expresiones de protesta, enojo y resistencia. Debido a la inconsistencia de las habilidades emocionales de sus cuidadores, estos niños no tienen expectativas de confianza respecto al acceso de respuesta a sus cuidadores. También existe el apego evitativo. Se da cuando el cuidador deja de atender constantemente las señales de necesidad de protección del niño, lo que permite el desarrollo del sentimiento de confianza que él necesita. Se sienten inseguros hacia los demás y esperan ser desplazados sobre bases de las experiencias pasadas de abandono. También está el apego desordenado o desorientado. Es cuando el cuidador ante las señales del niño no tiene respuestas desproporcionadas o inadecuadas, incluso en su desesperación al no poder calmar al niño, el cuidar entre procesos de disocialización. Esta conducta del adulto desorienta al niño y le da inseguridad y genera una ansiedad adicional a la que el niño posee.